Hola amigos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Mi nombre es José Moreno y contento como siempre de que estemos juntos en una clase semanal más de la palabra del Señor. Hemos estado estudiando el capítulo 7 de Juan, en el cual te enseñé la clase pasada, que es precisamente en el tiempo de la fiesta de los tabernáculos. Y es que todo lo que hace Jesús es precisamente en una de las 7 fiestas de Levítico 23. En esta ocasión lo está haciendo en la última fiesta, la fiesta de los tabernáculos, y al parecer es la última fiesta de tabernáculos que va él a celebrar. Por cierto, ¿tú has celebrado alguna vez la fiesta de los tabernáculos? Es maravilloso, es hermoso. Y antes de que digas, oye, pero es que eso es para los judíos, no. Esas son las fiestas del Señor, son las fiestas que Jesús celebra. Y obviamente para él son muy importantes. Si para él son importantes, ¿no lo deberían hacer para ti también? Yo creo que sí. Celebrarlas te va a enseñar mucho acerca de Jesús, te va a poder acercarte a Jesús de una manera tal como Él es, ¿sí? Yo sé que tú has conocido a un Jesús occidental. Sin embargo, cuando vamos a las Escrituras desde la perspectiva hebrea, conocemos a Jesús realmente como Él es. Dice aquí Juan capítulo 7, nos quedamos Jesús dando claridad a los juicios. Fue la clase pasada, Jesús dando claridad a los juicios. La gente estaba muy confundida, ¿verdad? Estaban confundidos los líderes. Unos decían, es bueno, otros decían, no, engaña a la gente. Estaban confundidos los hermanos de Jesús. Le decían, tú lo que quieres es fama, ándale, aprovecha estas fiestas aquí en Jerusalén para que te des a conocer. En realidad Jesús no necesitaba esas cosas. Jesús venía a hacer un trabajo importante, ¿sí? Pero en esta primera ocasión que Él vino, Él venía como el Cordero de Dios. Así que venía como el Mesías que va a sufrir, el Mesías de Isaías 53. Aquel que, enmudeciendo, callándose, acepta el castigo, acepta la voluntad de Dios para el perdón de los pecados de todo aquel que crea en Él. Y en la clase pasada, como te decía, empezó a enseñar para que los juicios de las personas, sí, las decisiones que las personas toman en la vida, sean más justas. Lo último que vimos es que debemos de juzgar, pero ¿cómo juzgas tú? ¿Como un policía o como una ambulancia? Cuando hay un problema, cuando hay una situación difícil en la familia, cuando hay que decidir algo y tomar rumbo de un lado o del otro, ¿sí? Tomar partido hacia uno o hacia el otro lado, ¿hacia qué tomas partido? ¿Hacia la justicia o hacia la misericordia? Sabiendo que ambas son excelentes, son buenas y son necesarias. Si quieres saber más del tema, bueno, pues revisa la clase anterior, ¿verdad? Porque en esta ocasión vamos a avanzar y vamos a ver a partir de Juan capítulo 7, versículo 32, lo que está pasando en esa fiesta de los tabernáculos que dura 7 días. Dice Juan 32, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, ¿sí? Es decir, de las señales que Jesús hacía, de las grandes señales. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Mas me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Obviamente, si nosotros nos quedamos así en el plano sencillo, en el plano solamente histórico de los acontecimientos, podemos pensar que Jesús les está diciendo, sí, me mandan alguaciles, me quieren aprender, me quieren agarrar, pues no me van a encontrar. y de hecho lo encontraron, pero no lo pudieron aprender. ¿Sale? Vamos a ver qué sucedió. Versículo 35. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este, que no lo hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis? Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Es muy interesante. Esto es muy interesante porque ellos decían, bueno, ¿de qué se trata? ¿A dónde se va? ¿Sí? ¿A dónde se va? Ahora, es muy importante que tú conozcas la cultura del pueblo de Israel para que conozcas este comentario.
Este comentario dice, se irán a los dispersos. ¿Qué es eso? ¿Cuáles dispersos? ¿De qué se trata? ¿Quién me puede decir algo acerca de los dispersos? Bueno, te quiero decir que la historia de la Biblia es una historia de una familia que se fracturó. Una historia que se fracturó en muchos puntos de las Escrituras, ¿sale? Se fracturó, por ejemplo, con aquellos 12 espías, 10 de los cuales decían, no podremos entrar a la tierra prometida en tiempos de Josué. Y en cambio, 2 espías que dijeron, sí podremos, Josué y Caleb. Una nación con una misma situación, pero con 2 opiniones, estaban divididos. Más adelante, muchos siglos después, en tiempos de los reyes, también se dividieron, se quedó el reino del sur, ¿verdad? Con la descendencia de David, con el rey Roboam, y al norte, Jeroboam, un descendiente de la tribu de José. Y ellos se dividieron y pusieron capitales distintas. En el sur era Jerusalén, en el norte era Samaria. Tuvieron religiones diferentes, tuvieron fiestas diferentes, tuvieron sacerdocios diferentes. La misma nación, pero fraccionada. Hay muchas naciones que han sufrido este tipo de fracturas, pero ninguna como Israel. Pero ¿de dónde salen los dispersos? Bueno, resulta que las 2 partes, la del norte, Galilea, Samaria, y la del sur, Judea, tuvieron exilios. La del sur fueron exiliados hacia Babilonia. En cambio, la del norte fueron exiliados hacia Asiria y el resto de la humanidad, el resto del mundo. A los del norte, se les llama las 10 tribus dispersas. Y en un luchar por regresar a su nación, por regresar a las Escrituras, hicieron esfuerzos grandes. Pero, ¿qué crees? Ya cuando empezaron a regresar de esas 10 tribus, ya venían con otras ideas, ya venían con otras costumbres, ya venían con una fe mezclada. Y ahí están, obviamente Samaria y los samaritanos. Bueno, y por otro lado, el reino del sur, ¿sí? Los judíos, ¿sí? Los de Judea, ellos no los aceptaban tanto. Se tiene hasta el día de hoy la idea clara, en base a las Escrituras, que el Salvador del mundo, el Mesías, el enviado, el ungido de Dios, el que llamamos el Cristo, traería de vuelta a estas 10 tribus, a Israel. Traerá de vuelta a los hermanos, a los dispersos, a los perdidos. Traerá de vuelta a ellos y serían una sola nación, una sola familia. ¿No acaso cuando una familia sufre, por ejemplo, con la desaparición de uno de sus miembros, con el secuestro de uno de sus miembros, lo que más quiere esa familia es que le sea reintegrado ese hermano, ese papá, esa mamá que les fue quitada, que les fue arrancada? Bueno, pues esta es la historia de la cual nos habla la palabra del Señor. Cuando nosotros ignoramos esto, no sabemos entonces por qué esto acerca de los dispersos que dice aquí. Pero si tú quieres saber mucho más, ahora sí comprenderás. Por ejemplo, vamos a leer Primera de Pedro. En Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados en la dispersión. Sí. El apóstol Pedro no le está escribiendo a los cristianos, le está escribiendo a los expatriados de la dispersión. Aquellos que habían sido parte de Israel fueron llevados, ¿sí?, por los exilios y fueron dispersos por todo el mundo. A ellos les escribe y les dice: a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Obviamente la fe del Señor se extiende no solamente a la nación de Israel, sino juntamente con estos expatriados se extiende a todos los gentiles. Y a todos aquellos a los cuales llegue la fe de Jesús, a todos ellos, gracia y paz a vosotros. Y les dice algo muy interesante el apóstol Pedro a todas estas personas. Fíjate que lo que dice en Primera de Pedro 2, versículo 5.
Vosotros también como piedras vivas, o sea, no nada más nosotros los judíos, sino vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Bendito sea el Señor. Y le sigue hablando, y fíjate lo que dice el versículo 9. Versículo 9 de Primera de Pedro, capítulo 2. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Versículo 11. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y en fin, les sigue hablando el apóstol Pedro a todos esos expatriados. Y se tiene la idea clara en Israel de que el Mesías va a traer a todos esos expatriados nuevamente a la fe en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esa es una de las grandes razones por las cuales el día de hoy Jesús se está revelando mucho más en su aspecto judío que en otro tipo de identidad que se ha tenido en otro tiempo. Bueno, así que nosotros tenemos que la historia de esta familia se desenvuelve en esta reconciliación de estas dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá, el reino del norte y el reino del sur. Aquellos que permanecieron en la nación de Israel, ¿sí? Y aquellos que han sido esparcidos por todo el mundo. Pero vamos más adelante en la fiesta de los tabernáculos. Dice aquí Juan capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, pues Jesús no había sido aún glorificado. Bendito sea el Señor. Aquí tenemos que Jesús nos dice: vengan y ustedes tendrán, vengan a mí y ustedes tendrán ríos de agua viva. Es muy interesante esto. Esto Jesús lo dice en el último día de la fiesta. Si tú has celebrado la fiesta de los tabernáculos, te vas a dar cuenta de algo. Es una fiesta que dura 7 días y en el último día, allá en Israel, se iba la gente al estanque de Siloé y llevaban agua, la llevaban hasta el altar y ahí en el altar derramaban grandes cantidades de agua. Imagínate ese espectáculo ahí en Jerusalén, vertiendo agua ahí en el altar. Y en ese momento Jesús les dice: ¿a qué les sabe? ¿A qué les sabe derramándose abundante agua sobre una ciudad que normalmente ahí no hay mucha agua durante el año? ¿A qué les sabe? A que esa agua va a refrescar toda nuestra sed. Pues les dice: pues vengan a mí y beban de esa agua. Y el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior vendrán ríos de agua viva. Es algo interesante porque dice aquí: el que crea en mí, y luego dice: como dice la Escritura. ¿Sabías que la gente cree en Jesús muchas veces a su manera? Cree en Jesús de acuerdo a lo que su religión les ha dicho. Cree en Jesús de acuerdo a lo que es su conveniencia o tal vez su falta de experiencia, o también, ¿por qué no decirlo?, su escasa instrucción bíblica les aconseja. Pero la Biblia dice: el que cree en mí, dice Jesús, como dice la Escritura. ¿Cómo debemos de creer en Jesús? ¿Sabías tú que la fe escritural, la fe conforme dice la Biblia, es obedecer la Escritura? Eso es creer en Jesús, eso es confiar verdaderamente en Jesús. Tú te acercas a Él, Jesús está en cada página de la Biblia. Tú te acercas a Él y si crees en Él, vas a confiar en Él y vas a obedecerle a Él. ¿Y quién es Él? La Escritura misma.
Sí, así es, la escritura misma. Esta es una referencia hermosa de Ezequiel capítulos 36 y 37, pero también de Jeremías 31. Jesús está hablando del nuevo pacto, del pacto renovado. ¿Y en qué consiste el pacto renovado? Por cierto, quiero decirte, el nuevo pacto no es el Nuevo Testamento. Lo voy a decir otra vez. El nuevo pacto no es el Nuevo Testamento. Ese es un error doctrinal de la religión. De hecho es una aseguración totalmente errónea, tendenciosa, falsa, vaya, una mentira. El nuevo pacto está en Jeremías 31 y ahí te dice qué es el nuevo pacto. El nuevo pacto es que la palabra de Dios se escriba en nuestro corazón. En eso consiste el nuevo pacto. El nuevo pacto no es de los evangelios en adelante. No. El nuevo pacto es que la palabra de Dios, sí, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, etcétera, se escribe en nuestro corazón. ¿A qué se refiere esto? Que nosotros aprendamos la escritura, que la amemos y que la obedezcamos, no por obligación, ni por presión, ni por quedar bien, sino que lo obedezcamos porque queremos obedecerla. Sí, celebrar las fiestas porque queremos celebrar las fiestas. Estemos con Jesús porque queremos estar con Jesús. Amemos y honremos a nuestros padres porque queremos honrar a nuestros padres. Perdonemos a los que nos han hecho mal porque queremos perdonar a los que nos han hecho mal. Que seamos trabajadores 6 días de la semana porque queremos ser trabajadores. En fin, todas las cosas que la Biblia habla, hacerlas de todo corazón. ¿Por qué? Porque nos sale de una manera natural. Porque el nuevo pacto consiste en que la escritura se escribe en nuestros corazones. Sí, los mandamientos de Dios escritos aquí, en lo más profundo, en lo más valioso que nosotros tenemos. Y finalmente, en capítulo 7, versículos 45 en adelante. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Fíjate qué interesante. Los líderes pensaban que la demás gente tenía que creer en lo que ellos dijeran. Cuando tú te acercas a las escrituras con una actitud correcta, con una fe correcta, queriendo agradar al Dios Todopoderoso, conociendo de esta manera a Jesús, esta agua que es la palabra de Dios va a estar viva en ti. Y tú vas a decir: bueno, eso dice la gente, pero la palabra dice esto. Bueno, eso opinan en aquella denominación, pero la palabra de Dios dice esto. Bueno, eso es lo que algunos líderes e influyentes dicen, pero la palabra de Dios dice esto. Y siempre será la palabra tu parámetro de decisión. Es muy importante que tú decidas, no en base a lo que dicen unos, otros, y no importa qué puesto tengan, qué tan famosos sean o qué tan influyentes sean en la sociedad. Tú debes de decidir conforme a lo que oyes de Jesús. Y fíjate, estos alguaciles así lo hicieron. Dijeron: no, es que nadie ha hablado como él. Uno de los fariseos dijo esto. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Interesante. Cuando tú creas verdaderamente en Jesús, te vas a llevar la sorpresa de que muchas de las personas que debieran estar contentos porque crees ahora en Jesús y le obedeces, sean exactamente los que no estén de acuerdo con eso. Y es que Jesús siempre te va a poner en el punto de decisión. Pero si tú actúas conforme a la palabra de Dios y obedeces primeramente a lo que dice la palabra, actuarás como estos sabios policías que, yendo a aprender a Jesús, decidieron no hacerlo porque dice: queremos que nos siga hablando Él. Mis amados, mis amigos,
Hermanos en el Señor, el agua viva del Señor es la palabra que tenemos y que brota y que limpia nuestra conciencia y limpia nuestra visión y nuestra decisión de todas las cosas que nosotros vemos. En este mundo en el cual hay muchas opiniones por todos lados, apenas prendes el celular, tu dispositivo, y todo mundo te quiere dar su opinión, es muy importante que tú conozcas la palabra del Señor y que tomes las decisiones de todo lo que vas a hacer hoy, mañana, en un futuro, que lo tomes en base a la palabra del Señor. Que no te sorprenda que los liderazgos, los influyentes en este mundo tal vez no estén aparejados con el Señor Jesús. Pero será muy importante que tus decisiones siempre sean conforme al agua viva de la palabra del Señor. Mi nombre es José Moreno. Que el Señor te bendiga. En la próxima clase veremos hermosísimo Juan capítulo 8. Nos vemos en la siguiente. Shalom, shalom.